Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Secretos del Poder. Comenzamos a partir de este momento una hora para tratar de analizar lo que pasa hoy en la Argentina. No sabemos qué puede llegar a pasar en el día de mañana. Alfredo Blanco, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Es así, ¿no? No podemos saber qué pasa mañana. Seguramente que no. Yo digo, el viernes en lo político, no digo en lo económico. En lo político nadie pensaba que iba a ocurrir lo que ocurrió. Sí. Creo que ni siquiera digamos, la fuerza política que obtuvo una diferencia notable, ni siquiera ellos pensaban que iba a ser tan grande. No, por tanta diferencia. Exactamente. Pero después de este resultado electoral, hay un sinnúmero de condimentos que parten desde lo político y no podían menos que afectar a lo económico. Sí, en realidad hay una relación ahí unívoca, ¿no? Los errores políticos pegan en la economía y los déficits de la política económica afectan la posibilidad de construir capital político. Bueno, de esto va a hablar Alfredo Blanco con todas las repercusiones que hay precisamente en la economía de hoy. Usted me podrá decir, el dólar subió el lunes, tuvo una disparada, se disparó mucho, poco, pero más allá de la coyuntura, la gran pregunta es qué va a pasar el próximo 26 de octubre y cuáles pueden llegar a ser los resultados para la economía, ¿no? Sí, que el 26 para Argentina parece como el largo plazo. Sí, el largo plazo, no falta muchísimo y sin embargo, poco más de un mes, pero sin embargo a todos nos inquieta y nos intranquiliza. Bueno, vamos a hablar puntualmente de un sector que aquí en la provincia de Córdoba dice estar muy, pero muy diferenciado respecto a lo que pasa en la nación, porque es el sector de la construcción. Y todavía dicen que ellos tienen la ventaja de que en Córdoba se realizan obras. Sí, estamos hablando de la obra pública. Sí, la obra pública. Lo que pasa es que la caída de la obra pública nacional, que prácticamente cayó a cero, cuando uno mira el indicador de la construcción, es claro que el sector público hizo caer el índice de manera muy importante, pero bueno, de todos modos, a pesar de que Córdoba tiene obra pública, pero bueno, de todos modos es un sector que está atravesando desde diciembre del 2023 una situación bien compleja. Bueno, va a estar con nosotros Horacio Berra desde la Cámara de la Construcción para hablarnos de esta realidad y de un mega evento que se viene para ellos aquí en Córdoba en unos días. Y también vamos a hablar, ¿por qué no?, de la política. ¿Qué te parece? La elección, ¿la ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿La ganó Kicillof? ¿La ganó Cristina Fernández? Porque hay muchas teorías, de acuerdo a quien las mire, o la perdió Milei. Qué difícil la pregunta, pero digamos, una cosa que hizo, creo yo, el peronismo o el justicialismo, me parece que por mérito tanto de la expresidenta Fernández como de Massa, como de Kicillof y demás, bueno, que fueron capaces de construir esa alternativa en un marco de unidad. Y, por supuesto, el gobierno nacional ayudó con sus errores. Bueno, vamos a ver si esa unidad del peronismo es al menos posible en las elecciones nacionales, en las del próximo 26 de octubre. Hay mucho para transitar en esta hora. Secretos del Poder, que comienza con esta presentación. La Cámara de la Construcción en la República Argentina atraviesa por un momento, podríamos decir, complicado. Con la caída de la obra pública dispuesta por Javier Milei, evidentemente hay sectores que se la han visto en figurillas para tratar de subsistir, si es que han podido subsistir. Aquí en Córdoba cuentan que la situación es totalmente distinta. Y para hablar de este tema, en primer término, Horacio Berra nos está acompañando. Bienvenido, Horacio, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Días atrás ustedes celebraron con algunos periodistas cordobeses un encuentro en donde lo primero que salió a la luz fue esta situación, ¿no? Aquí en Córdoba, gracias a que se mantiene la obra pública, sobre todo rutas y caminos, la situación de la construcción es totalmente distinta. Bueno, esto no es una cuestión solamente de ahora. Si nosotros nos remontamos a la historia de los últimos 10 años,
la Nación ha hecho muy poca inversión en Córdoba, inversión en infraestructura. La realidad es que te diría que si pudiéramos hacer un promedio para decir un número, probablemente dentro de toda la obra pública, como le llaman, o como nos gusta decir a nosotros, la inversión pública en infraestructura, y la inversión de Nación no debe haber superado el 10%. Entonces, esa restricción de Nación a las empresas que trabajamos en Córdoba nos afectó poco. Lo que pasa es que hay empresas de Córdoba que trabajan en otros distritos en donde, por cuestiones también de mucho tiempo, toda la obra que se hacía era financiada por el Estado Nacional. Córdoba ya viene, como te digo, de mucho tiempo de hacer mucha inversión en infraestructura con recursos propios, con créditos, con otras modalidades. Está a la vista, yo creo que cuando nos visita algún familiar, que pasa tiempo que no viene, eso está a la vista. Y la realidad es lo que decís. Hoy la provincia lo primero que hizo, diferenciándose del gobierno nacional, es licitar obras de conservación y mantenimiento. En este déficit cero, del que tanto se habla, de los macronúmeros, subyace un problema grave que tiene que ver con la falta de mantenimiento. Eso genera una pérdida de capital, esa destrucción. Sí. Y si lo ponemos el número, son varios miles de millones de dólares. O sea, Argentina se está endeudando por falta de mantenimiento en muchos miles de millones de dólares. Sí. Y agregó, los intereses de esa deuda ya lo estamos pagando en costos de logística, por ejemplo. Y si hubiera un medidor de calidad de vida, en términos de calidad de vida, como pasa, por ejemplo, con algo que es tan cercano a nosotros, cuando Nación no terminó la Ruta 19. Digo, cada uno de esos eventos marcan una diferencia importante entre el Estado-Nación y el Estado-provincia. Es decir, con el cuadro de situación hoy, uno visita otra provincia y se da cuenta la diferencia en infraestructura que tiene Córdoba con el resto de los estados provinciales. Así es. Ahora, cuando vos decís que esto tiene que echarse un vistazo acerca de lo que tendría que ya invertir Argentina solamente para mantener las rutas, no para hacer obras nuevas. Sí, sí. A ver, la infraestructura es mucho más que las rutas. La ruta es lo primero que vemos como usuario. Que está a primera mano. Exactamente, es lo primero que vemos cuando se rompe, las quejas de todos los sectores que tienen que transportar. Pero las vías también es infraestructuras. Las hidrovías que no se dragan y hoy están haciendo que los barcos bajen con 4 metros menos de calado porque... Y con menos carga. Hace poquito sufrimos la necesidad por falta de conexión, o sea, se está venteando gas en el sur. Nosotros tenemos hecho toda la provincia, está cubierta por gasoductos troncales y no había gas porque faltan las obras de nexo que permitan tomar desde su origen. Entonces, es mucho más que eso. Lo que pasa es que en lo que es infraestructura, las rutas es lo primero que está a la vista como usuarios, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro, que tenemos algunas cuestiones difíciles de entender, como por ejemplo, insisto en el ejemplo de la Ruta 19 porque pone en valor lo que estamos diciendo. O sea, hay empresas que ya están preadjudicadas para hacer la obra, la voluntad de la provincia de asumir trabajar dentro de un terreno que no debería serlo, o sea, es una ruta nacional. Sin embargo, la provincia asume esa responsabilidad, como alguna vez lo ha hecho con otros sectores, y hoy la Nación no le está dando esa posibilidad, no nos está dando esa por un aval, ¿no? Que es lo que estaría faltando. Yo creo que hay, sí, falta también la liberación de la traza, falta cuestiones, pero te diría que son más papeles que fondo, o sea, más cuestiones de forma que de fondo. ¿Se entiende? O sea, yo creo que si hubiera voluntad de escuchar, de tratar de consensuar. Yo recién escuchaba la introducción y ustedes decían, falta mucho para el 26 de octubre, o sea, la mirada cuando se habla de infraestructura se habla de 20, 30 años. Y esa es la mirada que hay que tener en los consensos cuando se hacen este tipo de inversiones importantes. Más allá de que hoy por hoy Milei haya logrado en la Argentina instalar una visión necesaria de que el déficit cero es
en extremo necesario para el país. Sí, pero vuelvo a decirte, en ese déficit cero subyacen números que no se ven. Y vuelvo a la ruta, que es el ejemplo típico. Con muy poquito costo, que es mantener una junta, arreglar una banquina, se evita la rotura del pavimento. Si eso no se hace en su momento, el costo es incremental y en el tiempo hay que demoler todo. Entonces, lo que hoy costaba muy poquito, en el tiempo cuesta mucho dinero porque hay que rehacer. Por eso digo, hay un número que no está puesto, que es la pérdida de capital. En tu casa, si vos la mantenés bien, hay una pérdida de humedad, sí, llamás al plomero, la pintás, cuando viene alguien de una inmobiliaria, seguramente te la va a tasar mucho mejor que tu misma casa si no le haces mantenimiento. Eso es el capital de Argentina, la infraestructura que tenemos, que hoy ni siquiera está siendo mantenida. Entonces, ese número macro de déficit cero está ocultando una pérdida de capital importante que no se está mostrando en ningún lado, pero le empezamos a asistir. Bien, este va a ser uno de los temas que ustedes seguramente van a plantear en el debate de esta gran serie de jornadas especiales que se van a vivir en los próximos días y organizadas precisamente por ustedes. Contanos un poco de eso. Gracias por darme la oportunidad. La verdad que nosotros hace mucho tiempo que instalamos dentro del país lo que llamamos la jornada de infraestructura. Sí. 12 años que venimos hablando de la importancia de la inversión en infraestructura. Este año fuimos un paso más allá y armamos una semana de la construcción. Es un evento que es mucho más que eso, es una gran feria. En un momento tan complicado para el país, nos hemos animado desde Córdoba a hacer un desafío con una feria muy grande, un evento realmente espectacular en el centro de convenciones. Empieza el 16 de próximo, el martes próximo, 16 de septiembre. Ese día comienza con una... Vamos a la parte institucional. La feria está abierta al público para ser visitada, la entrada es libre y gratuita, y después hay eventos institucionales a los cuales hay que inscribirse. Hay rondas de negocio, una cosa muy linda, una coreografía de compradores y vendedores que cada 4 minutos van de una mesa a otra ofreciendo su servicio y su producto. A la tarde está la jornada de infraestructura, al otro día otra ronda de negocios y a la tarde un encuentro muy importante que es del Foro Empresario de la Región Centro. Este año nuestro gobernador es presidente pro tempore, correspondía hacerlo aquí en Córdoba. Así que somos anfitriones de la movida empresaria de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y esto lo han consensuado y coorganizado con las provincias que integran, obviamente. Claro, claro. En Córdoba su coordinador es Maximiliano Maguesín. Sí. Y en una reunión le ofrecimos, si le interesaba, él estaba ya en el proceso de organización. Y justamente una de las deudas que tiene el país con la región centro es la famosa ruta del Mercosur, los puentes, todo este tipo de, las vías para hacer los movimientos, los puertos secos, todos estos armados de infraestructura. Así que fuimos consensuando y escalamos a un evento de esta magnitud. Después, el tercer día, hay otros eventos institucionales. Bueno, hay para todos los empresarios vinculados al tema de la construcción, entonces, una serie de jornadas especiales donde van a poder escuchar este tipo de debates acerca de hacia dónde va el mundo de la construcción aquí en la provincia de Córdoba, qué se necesita para tratar de sostener, cómo retomar la cuestión de, vos bien decías, el tema del el mantenimiento de las obras. Yo he visto en la Ruta 19, ya hay lugares donde está descalzada, marcada con algunos tachos a la vera de la ruta. Lo último, Horacio, y agradeciéndote que nos comentaras todo esto, la invitación obviamente es para el que está en el rubro y para quien no, quien esté interesado en el asunto. Te cuento que mientras funcionan estos eventos institucionales tan importantes, en la otra punta hay un escenario de ideas en donde profesionales de la construcción, en donde gente que tiene muchos seguidores en las redes, cada 15 minutos va a haber un diálogo, es un escenario más chico, se llama escenario de ideas, y cada 15 minutos va a haber una rotación de un orador, pasan por ese escenario en los 3 días, diría cerca de 50 personas, en otro evento que va sucediendo. Por eso digo,
No es la parte institucional, la dura, donde se tratan estos temas, se discuten, se debaten, pero también está muy buena la idea para la gente que esté interesada en conocer algo de nuestro sector, pero divertirse un poco, ver proveedores, conocer, va a haber máquinas, va a haber concursos de albañilería entre distintas delegaciones de UOCRA, va a haber muestras de nuevos, por ejemplo, esto que hemos visto mucho en la tele, impresoras 3D para construir. Sí, para construir. Toda una Entonces, novedad. estamos, la verdad, que muy ansiosos y con muchas ganas y enamorados de este proyecto tan grande que hemos hecho en este momento tan particular del país. Bueno, para nosotros va a ser un placer asomarnos a cómo se desarrolla todo. La inscripción, ¿esto requiere de inscripción? O... No. La entrada es libre y gratuita. Sí. Se pueden inscribir a los eventos en caso de querer participar o se pueden presentar, esto va a tardar un poquito más de tiempo y va a haber una breve inscripción en la entrada que sirve solamente para controlar la gente, etcétera, etcétera. Pero la entrada es libre y gratuita. Para la feria no es necesario inscribirse y para los eventos sí, porque hay una cuestión de lugares y todo lo demás. Bien, le deseamos el mayor de los éxitos y esperemos que la obra pública pueda llegar a recuperar esa fortaleza que algunos dicen es necesario fortalecer por el tema de sostener cómo tiene que estar la Argentina para que produzca y para que sirva para la producción. No hay ninguna manera que un país sea competitivo si no tiene desarrollo en la infraestructura. No existe manera de sacar nuestros productos a precios competitivos si no hay una infraestructura importante que permita eso. Y para eso hace falta consenso en todos los niveles. Seguramente, seguramente. Horacio, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición. Nos vamos a la pausa. Horacio Berra de la Cámara de la Construcción con nosotros. Vamos a la pausa, seguimos en un ratito, en este caso hablando de política. No se vaya. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Bajá un cambio. Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asado. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte. Sí. Y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, ¿qué más? Y siempre lo uso cuando me dicen, ¿pero qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Vamos a hablar un poco de política. Gabriela Esteves, diputada nacional por Córdoba, está con nosotros. Gabriela, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien, buenas noches. Bueno, te hemos visto muy activa después del resultado. ¿Te esperabas el resultado del domingo o no? Mira, uno siempre tiene mucha confianza, sobre todo porque conoce las personas que estaban desarrollando ese trabajo ahí en Provincia de Buenos Aires. Uno sabe, conoce la cercanía con la gente que tiene Axel y todo su gabinete. El acuerdo de unidad había sido un acuerdo muy bueno. Estaba Cristina empujando, bueno, el rol de Cristina es muy importante, la influencia que tiene en Provincia de Buenos Aires. La verdad es que yo tenía como mucha tranquilidad de que se iba a ganar. La verdad es que no esperaba que fuese tan amplio el resultado, pero sí tenía una muy buena expectativa al respecto de la elección. Y además, también hay que reconocer
que ayudó mucho que se conocieran en el medio de la discusión de la emergencia en discapacidad los audios donde se exponía que Karina Milei estaba pidiendo coimas de un 3%, específicamente sobre los medicamentos vinculados a las áreas de discapacidad. Digo, eso fue como creo que la cereza del postre, pero acompañado de un enorme trabajo. Yo tengo la pregunta que me hizo Julio. Bueno, antes que nada, por supuesto, muchas gracias, Gabriela, por estar acá con nosotros. Julio me hizo una pregunta cuando comenzaba el programa, que probablemente le escuchaste, que me dijo, bueno, el domingo, ¿ganó Kicillof, ganó Cristina, ganó Massa o perdió Milei? Todo eso. Parte de eso. Todo eso. ¿Cuál es la explicación que, por ejemplo, todos los relevamientos previos de consultoras, yo tenía unas 10 consultoras que habían hecho relevamiento y que daba una elección más o menos pareja? ¿Cuál es la explicación de que fuera tan grande? ¿Y cuál de esos dirigentes crees que es el que tiene más mérito en el triunfo de Buenos Aires? No, yo creo que todos tienen mucho mérito, primero por haber logrado construir primero la unidad. Eso es un gran mérito, el poder ponerse de acuerdo y llevar adelante una lista competitiva, el ponerse todos de manera conjunta la campaña al hombro, porque todos trabajaron con la misma dedicación y el mismo compromiso en cada una de las secciones electorales, el propio gobernador poniéndose al frente de la campaña, el empuje que sin lugar a dudas le da Cristina, la voluntad política de Sergio Massa también de abonar a ese proyecto de unidad y también que el discurso, la forma de gestionar que lleva adelante Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es exactamente lo contrapuesto a lo que hace Milei a nivel nacional, ¿no? Era como el otro proyecto nítido, claro, que no deja dudas al respecto de lo que representa, en términos de pararse enfrente de Kicillof, de Milei. Creo que eso también marcó una gran diferencia y hizo que la gente pueda elegir con nitidez. Vos fíjate que todo lo otro que no tiene la suficiente claridad, las otras listas que se presentaron y que no representan la misma nitidez, quedaron muy diluidas. Está bien. Ahora, la pregunta acerca de quiénes son los responsables de la victoria, porque me parece que le han hecho frente a una cuestión que parecía que no tenía competencia desde el punto de vista de lo que había ofrecido Milei hasta el momento en su gobierno. Esto de la baja de la inflación ha sido como el caballito de batalla con el que han avanzado en torno a la discusión de la idea política y ya han empezado con esto de es innegociable el déficit cero. Han peleado en contra de eso. ¿O es que antes la economía ya mostró algunos signos de que no podía más sostenerse como la vienen sosteniendo prácticamente con alambre? Yo creo que fundamentalmente lo que pasó es que la economía de las familias no está funcionando. Si sabemos que el 90% de los argentinos está endeudado y se endeuda para comprar comida. Está bien, pero Milei dice que ha sacado 12 millones de personas de la pobreza. ¿Vos lo ves cuando caminas por la calle? No, yo no, pero bueno, hay gente que cree en eso, ¿no? También hay que ser realista y lo mismo digo para las encuestas, ¿no? Hay que ser realista. Digo, las encuestas pueden decir lo que sea, pero la realidad es la realidad. Las encuestas decían que había un empate técnico, que Milei sigue teniendo una imagen altísima y luego la realidad se expresa en las urnas y ves que hay una diferencia de casi 14 puntos. Bueno, yo creo que independientemente de que digan lo que digan al respecto de la cantidad de gente que dicen haber sacado de la pobreza, uno camina por la peatonal en Córdoba por la noche y ves la cantidad de gente en situación de calle que hay. Sí, eso que va no a pedir una antes. taza de café para alguna asociación. Yo que camino a los barrios te puedo asegurar que los comedores cada vez tienen más gente que va a buscar su vianda y las copas de leche cada vez tienen más chicos que van a merendar a la casa de una vecina porque no tienen que comer en su casa. El centro de almaceneros, en el informe que larga todos los meses, habla claramente que el 90% de las familias se endeudan para comer, que el 60% tuvo que sacar una comida y que el 10% solamente come una vez y no todos los días.
Entonces, bajo esa situación, digo, ¿cómo podemos estar engañándonos diciendo que sacó tanta gente de la pobreza cuando la realidad nos pega un cachetazo cada día que salimos a la calle? Fíjate en la peatonal de Córdoba, entra a una galería, ¿cuántos negocios vacíos hay? Esos son pérdidas de puestos de trabajo, eso es un montón de gente que se fue cayendo del sistema. Bueno, hay que ser honestos con la realidad, porque claramente lo que está sucediendo es que el país está pasando por una situación tremendamente crítica, a la gente los números ya no le cierran por ningún lado, estaban dispuestos sí a hacer un sacrificio al comienzo, eso, le dieron un tiempo claramente al presidente como para que pudiese acomodar las cosas, porque eso era lo que le pedía al pueblo argentino, pero llegó 1 año y medio y ya la gente no da más. La gente no puede vivir sin comer, y encima el nivel de crueldad y de caradurismo que expresa el presidente cuando dicen, bueno, si no pudieran comer estarían todos muertos por la calle, la verdad que es muy violento, ¿no? Para el que todos los días intenta sobrevivir, que tu presidente, el que a lo mejor votaste, diga, bueno, si no puedes comer te estás muriendo, o sea que tan mal no le estás pasando, es muy violento. Gabriela, ¿cómo ves la próxima elección? ¿Vos creés que se va a repetir esto que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, al menos en el distrito de Buenos Aires? Y te traigo a Córdoba. ¿Por qué en Córdoba da la impresión que digamos, que el kirchnerismo o que el masismo o que, no sé si existe algo como de Kicillof específicamente, pero ¿por qué da la impresión ¿El kirchnerismo? Que es kirchnerismo? Claro, por supuesto. Porque hay versiones que tuvo discusiones con el hijo de Cristina en su momento, pero bueno, dejemos de lado ¿Pero eso. qué duda puede haber de que Axel es kirchnerista? ¿En No, serio? Bueno, entonces el kirchnerismo, ¿por qué en Córdoba, cómo ves el 26? La elección el de 26 de octubre. ¿Por qué acá no da la impresión que no pueden hacer pie? No, yo primero que no lo creo así, no creo que no se pueda hacer pie, creo que sucede algo muy distinto a lo que ocurre en el resto de las provincias, que el PJ forma parte de la alianza. Y el PJ es una estructura muy importante, con historia, que te genera una base electoral. Digo, y aquí quienes manejan el PJ desde hace muchos años siempre se han marcado como opositores al gobierno central. Siempre, salvo en el gobierno de Macri y salvo en este gobierno que ahora se están acordando de que deben ser opositores hace muy poquito tiempo. Pero la realidad es que siempre se marcaron como opositores al gobierno nacional peronista. Bueno, eso a nosotros nos ha obligado a construir alianzas por fuera del peronismo. Y bueno, eso te quita una base electoral muy importante. Y sobre todo si están gobernando la provincia, porque además no solamente te quitan la base electoral, sino que también hegemonizan, porque eso lo deben ver ustedes cuando recorren también, que hay una hegemonía de 2 candidatos que están en todas las redes, en todos los medios de comunicación, incluso en los medios de comunicación nacionales, que es algo llamativo, ¿no? El nivel de presencia en los medios que están teniendo, en la vía pública, bueno, es el manejo de los recursos, es el manejo del Estado, es el manejo de la opinión pública y es también la construcción de un discurso hegemónico en la provincia que no ha dejado lugar a que haya permeabilidad para discutir otras cosas, que es algo que nosotros siempre hemos pedido. De hecho, hemos pedido poder discutir dentro del partido, yo soy autoridad del partido a nivel nacional. He enviado una carta específicamente al partido en la provincia de Córdoba para que nos abran el partido para poder reunirnos como autoridad nacional, porque vemos el partido está siempre cerrado, nosotros queremos darle vida y queremos llevar adelante otro tipo de discusiones y reunirnos con compañeros de las diferentes vertientes del peronismo a discutir, incluso desde lo generacional, porque creo que es una deuda que está pendiente. Bueno, la verdad es que voluntad política para eso no hay. No hay respuesta para el pedido de diálogo. Política. Entonces, quizás eso que me decías vos no termina de hacer pie. Bueno, siempre hemos tenido representación parlamentaria, un pie hemos hecho. Dentro de esa representación parlamentaria hemos dado discusiones muy importantes. Hemos sacado, por ejemplo, la emergencia ambiental para la provincia de Córdoba, que tiene que ver con fondos que vinieron específicamente para poder acompañar la situación de los incendios en la provincia, donde se habían quemado viviendas, donde se perdió
donde había que hacer todo un plan de reforestación y de restauración, donde se habían perdido muchos bienes. Bueno, esos son proyectos que presentamos nosotros y que salieron porque lo votó mayoritariamente nuestro bloque, que es el bloque más grande dentro de la Cámara de Diputados. Por eso también decimos, hay que seguir fortaleciendo este bloque. Por eso decimos que tiene que estar Pablo Carro y que tiene que estar Constanza San Pedro, porque sabemos que son diputados que siempre van a votar a favor del pueblo, que acompañan las iniciativas que la provincia de Córdoba necesita. Por ejemplo, esta que te estoy diciendo de emergencia ambiental, que no fue votada por el resto de los bloques. Por ejemplo, la ley de ludopatía, ustedes lo deben haber escuchado a Rosy el otro día, que habló que hubo 2 chicos que se suicidaron por estar endeudadísimos por las apuestas online. Bueno, la verdad es que eso lo votamos nosotros, lo votó nuestro bloque, lo impulsó nuestro bloque. Y al resto de los diputados de Córdoba yo les diría que se fijen a ver cómo votaron y si estaban presentes en esa discusión, ¿no? Por eso es importante fortalecer este bloque, porque somos los únicos que desde el primer momento siempre mostramos una clara coherencia de dónde íbamos a estar parados, qué cosas íbamos a defender, qué cosas no íbamos a permitir que avancen y de qué lado íbamos a estar, que era del lado del pueblo argentino siempre. ¿Y sos optimista para la próxima? Sí, por supuesto que soy optimista. Y mucho más después de haber visto la respuesta que hubo en Provincia de Buenos Aires, donde hay una nitidez muy clara de lo que es nuestro proyecto político en la expresión de Axel Kicillof, ¿no? No solamente soy optimista, sino que estoy convencida que es el tipo de representación política que hay que empezar a construir en la provincia de Córdoba. Gente que verdaderamente diga las cosas, que dé las discusiones de fondo y no esta cosa tibia siempre de decir sin decir nada. Bien, la última, al menos para mí, ¿no? Después de la victoria de Axel Kicillof o de los candidatos de Fuerza Patria, hubo una serie de posteos de gente que adhería evidentemente a la política de Milei, que trataron absolutamente de cualquier cosa a los porteños, desde cagan en un tarro hasta viven con los pies en el barro y prefieren esa vida. ¿Vos creés que a nivel nacional vamos a seguir todavía algunos celebrando el déficit cero o en todo caso la gente tratando de tener un poco más de esperanza de salir de esa situación de corsé que les impide vivir dignamente? Yo te pregunto, se los pregunto a los dos, ¿cuándo vivieron mejor? ¿Hasta qué año ustedes sintieron que vivían mejor, que llegaban a fin de mes, que podían, no sé, mejorar algunas cosas en su casa, con su familia, salir a comer afuera? Más o menos, ¿hasta qué año? Yo en realidad no podría quejarme de cómo vivo. No, yo tampoco. O su entorno. Pero cuando uno ve... refiere, es fácil, si uno da un número, desde 2011 la Argentina no crece, el Producto Interno Bruto es el mismo, lo cual quiere decir que el Producto Per Cápita bajó. Es decir, de 2011 ¿con crueldad o sin crueldad? Yo te diría que hasta el 2015 había récord de turismo en la Argentina. Pero esa es una variable. Récord de producción. La generación de riqueza, el Producto Interno Bruto, de 2011 en términos de reparto de la riqueza en la Argentina, en el año 2015 fue el año donde no solamente había 50-50, sino que se había superado a favor de los trabajadores. Es decir, los trabajadores de la Argentina eran los que mejor ganaban en la región. Lo mismo los jubilados, el sistema de cobertura previsional, uno de los más amplios del mundo. Lo mismo las vacunas, los chicos tenían acceso a sus computadoras. Digo, era otra vida. Uno cuando mira hacia atrás dice, ¿cómo me gustaría volver a ese momento del país? Hay una situación que se está dando y creo que a veces tiene que ver con la falta de propuestas, pero Milei ganó por el enojo que la gente tenía con Alberto Fernández. Sí. Y tal vez la elección de la provincia de Buenos Aires del último domingo, y tal vez pueda llegar a repetirse si Milei no alcanza a cambiar, yo no sé si tiene tiempo de cambiar la cosa, tal vez exprese lo mismo. Es decir, el enojo de la gente con Milei. La gran pregunta es, ¿vamos a seguir votando enojados en Argentina? No, hay otras cosas, ¿no? A ver, yo creo que en el 2007 la gente no votó enojada. Votó refrendando un proyecto político que le había devuelto la dignidad y había logrado reencauzar el país. En el 2011 la gente volvió a votar con el bolsillo porque estaba bien, porque veía que su economía iba mejor. En el 2015 la gente votó a alguien que dijo vamos a sostener las cosas que están bien y solamente vamos a cambiar las cosas que están mal. Mintió y nos endeudó y nos llevó al fondo, etcétera. En el 2019 la gente votó esa esperanza de volver a vivir como vivía hasta el 2015. ¿Se acuerdan que dijeron vamos a volver y vamos a volver mejores?
La verdad es que no cumplió con las expectativas. Algunas cosas sí las hizo bien, que esto hay que reconocerlo. La verdad es que hubo un desarrollo y un despliegue de obra pública muy necesario. Realmente hubo políticas que llegaron a la gente, como los remedios gratuitos para los jubilados. Digo, se desarrollaron obras de infraestructura en cada pueblo donde de verdad hacían falta, que tenían que ver con escuelas, que tenían que ver con dispensarios, que tenían que ver con hospitales. Digo, todas estas cosas que verdaderamente se hicieron bien y hay que reconocerlas. Luego hubo cosas que se hicieron muy mal y fundamentalmente desde lo político hubo cosas que se hicieron muy mal. Bueno, eso hizo que se pierdan las elecciones. La gente sí votó enojada ahí. Ahora yo creo que la gente, más allá del enojo, lo que está votando es la posibilidad de volver a vivir con dignidad. Digo, porque aún con un gobierno que no les gustó, como fue el gobierno de Alberto Fernández, la gente podía, los jubilados podían acceder a sus medicamentos, la gente podía ir a un hospital y se la atendía. A ver, uno salía y veía que los negocios trabajaban y que había gente que a veces no salíamos porque estábamos en pandemia. Bueno, era una pandemia, no me vas a reprochar la pandemia, fue una situación absolutamente excepcional. O sea, a mí me pareció bien, no me pareció bien que hiciera la fiesta. Y nuestro país, a mí tampoco, eso me pareció pésimo. Pero sí debemos decir que Argentina fue uno de los países que mejor llevó adelante el sistema de vacunación contra el COVID. Eso es una realidad objetiva. Después podemos criticar a Alberto, su vida desprolija, su falta de criterio, todos los errores que cometió. Yo, de hecho, ni siquiera estuve de acuerdo con algunas medidas que llevó adelante como iniciativas parlamentarias. Yo voté en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, y era parte de su gobierno, y fui crítica. Pero también digo, hay un abismo entre cómo se trataba la gente en el gobierno de Alberto Fernández con cómo se trata a la gente ahora. En el gobierno de Alberto Fernández había una malla de contención social que generaba al menos un piso de dignidad. Eso ahora no existe. Gabriela Esteves, muchísimas gracias por participar en el programa. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa en instantes. No te pierdas la columna de Alfredo Blanco. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos de cara al 26 de octubre? Pero hablando de economía. No te vayas. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape.
Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, el asado. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, vamos ahora a nuestra columna de la semana. Y a la columna de la semana le hemos puesto como título una frase famosa que la usó Fray Luis León cuando volvió a su aula en Salamanca y que después la reprodujo Unamuno. Después de haber estado en muchas dificultades, cuando volvió al aula para dar clase, haciendo de cuenta que no había pasado nada, dijo, como decíamos ayer. Y hemos puesto ese título porque hoy vamos a decir algo que tiene que ver con lo que hemos venido
sosteniendo en los pasados programas, todos los martes. Decíamos que había un problema en la economía y que más allá que en lo político dejábamos que quienes se dedican a investigar sobre política opinaran sobre la fortaleza del gobierno, nosotros decíamos la macroeconomía del programa de Caputo y de Milei tiene una fragilidad grande. Argentina había fracasado en su intento de cumplir con una meta del fondo y había tenido que pedir un perdón porque no acumulaba reservas del Banco Central, había tenido que modificar esas metas, había en determinado momento, a pesar de que el gobierno insistía que no había atraso cambiario, había en determinado momento había dejado que el tipo de cambio, sobre todo a partir del mes de julio, creciera y en determinada circunstancia comenzó a intervenir de manera realmente muy dura para evitar tener un salto en el valor del dólar, en el mercado cambiario. Y entonces ahí apareció nuevamente los pasivos remunerados del Banco Central, allí apareció nuevamente un aumento en los encajes, de hecho, lo dijimos aquí, el aumento en el encaje implicaba que las tasas de interés iban a niveles que son casi incompatibles con la actividad productiva. Entonces digo, en lo estrictamente económico era evidente que había ciertas inconsistencias internas, en particular de la política cambiaria. Argentina tiene un problema severo en el sector externo y aunque el gobierno presentaba los cambios como nuevas fases de un mismo programa, en realidad lo que hacía era un poco ir improvisando ante una circunstancia que claramente mostraba esta dificultad que tenía el programa económico. Esta situación se puede ver ahora ya con más claridad de que la economía se desaceleraba. Dijimos muchas veces que cuando el presidente decía que la economía estaba creciendo de manera muy significativa, nosotros dijimos la recuperación económica es muy heterogénea y además hay ciertos indicadores de que se está desacelerando. Con el aumento de las tasas de interés era esperable que eso ocurriera. Las personas percibieron eso, y acá quiero decir algo respecto de lo que hablábamos con Julio, cuál es la relación que hay entre el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, es decir, entre la política, digamos, y la economía. Hemos dicho, y acá de nuevo, como decíamos ayer, es imposible que la política económica funcione si uno no tiene sustento político. Pero también es cierto que uno no puede construir poder político si la política económica tiene problemas. Esta relación obviamente solamente puede ser salvado si el responsable de la administración del Estado tiene una estrategia de generación de acuerdos. Y muchas veces nos pareció que la actitud del gobierno de ser esencialmente confrontativo, y es más, era confrontativo con sectores que lo acompañaban al gobierno, esa fue la experiencia con Mauricio Macri o con el PRO, y fue la experiencia con el radicalismo. Entonces, la intención del gobierno de hegemonizar eso y de alguna manera desaparecían estos otros actores, en realidad podía ocurrir que en algún momento, cuando necesitara algún aliado, y fuese a buscarlo, tocase timbre en su casa, probablemente no lo atendieran. Y eso fue, me parece, el resultado del domingo y la iniciativa ahora de convocar a los gobernadores. Gobernadores que están todos todavía muy atentos a ver cómo es la convocatoria, porque han tenido experiencias pasadas en las cuales acompañaron al gobierno y finalmente no se cumplieron los acuerdos que habían establecido. ¿Se percibía o no se percibía esto? Miren, yo le voy a pedir al director que pongamos un gráfico, un primer gráfico, que es de un índice, un indicador, que en realidad elabora la Universidad Di Itela. Ese gráfico, la primera diapositiva que quiero que coloquemos, es un indicador de confianza. Es un indicador de confianza del consumidor. Quiero que vean esto. Esa es la variación mes a mes desde diciembre del 23 de este indicador de confianza del consumidor. Ese indicador es una combinación, se hace a través de una encuesta, se hace con una metodología muy probada, en la cual se le pregunta sobre cuál es la situación personal, sobre cómo ve el futuro inmediato
Y entonces a partir de allí se construye. Fíjese, en agosto el índice de confianza del consumidor en la gestión de Milei cayó 13%. Allí hay un elemento que está diciendo algo. Permítanme que muestre otro, que todavía es más directo. ¿Qué tanto se confía en el gobierno? Y allí tienen el indicador de confianza en el gobierno. Fíjense la caída que a partir del mes de junio tuvo ese indicador y cayó 13,6 en julio. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrategia de la política económica y estas inconsistencias que hemos mencionado han llegado a ser percibidas por los ciudadanos. Y esta decisión de sostener la política económica, el presidente dijo el domingo a la noche, no vamos a cambiar nada de la política económica, vamos a profundizarlo, nos lleva a pensar que de aquí al 26, que habrá 30 días hábiles, el gobierno va a insistir con el control monetario, probablemente profundice el ajuste fiscal y va a tratar de mantener el tipo de cambio relativamente controlado. Si eso le va a dar resultado político o no, debería el gobierno prestar atención a este tipo de información que dice que los ciudadanos han empezado a desconfiar que ese sea el camino correcto. Lo vamos a seguir viendo en los próximos programas. Bien, muchas gracias, Alfredo. Antes de despedirme, avisos de la Facultad de Ciencias Económicas. Miércoles 10, 14:30, se lleva a cabo la competición empresaria entre productores agroalimentarios. El 11 de septiembre a las 16, noveno encuentro regional de mejora continua. Y para el día 17, miércoles 17, el economista Daniel Artana va a disertar abriendo las jornadas de finanzas públicas, todo en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas. Podés inscribirte, por supuesto, para participar. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Secretos del Poder en la pantalla de Canal C. Buenas noches.